Eh, Hola, les doy la bienvenida a esta clase que hemos preparado con un querido y admirado colega que es Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Evelyn, ¿qué tal? Preparamos esto, ¿cierto? Pensado también para el análisis más profundo de la conjunción Júpiter-Urano que se dio hace ya una semana. Eh, este, Esta conjunción es parte de varios ciclos que se han estado dando en los últimos 4 o 5 años, ¿sí? Por eso también nos interesó profundizar al respecto. Y bueno, no voy a alargarme más, Juan. Me gustaría que te presentaras tú para que te conozcan, ¿cierto? En este espacio. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Celaya. Como comentaba la Eve, me dedico a la astrología hace por lo menos 10 añitos y ya tuve mi, mi certificación con la Huila y a partir de ahí ya le puedo dar un poco más de profesionalidad a esto que van a ver ahora, ¿no? Así que podemos avanzar, ¿no? Sí, que parte antes, ¿cierto? Para introducir un poco el tema, lo primero, explicar, ¿cierto? Qué es Júpiter, qué es Urano y qué significa que estos dos se junten en Tauro. Júpiter se entiende como una ley, como un intento de universalidad de creencias o pensamientos. Por eso también, en mi caso, en otras clases, yo he hablado de la relación de Júpiter con una constitución, ¿cierto? Donde se expresan leyes, ¿sí? Pero que no tienen este tinte de norma que tiene Saturno, ¿sí? Ya Saturno va a generar esto de cumplir estas leyes, o sea, que estas creencias no solamente sean una creencia o una base o un orden, sino que se cumplan. Y Urano, ¿sí? Urano sería el astro, y entendiendo también por cuándo fue, vamos a decir, descubierto para nosotros, ¿cierto? Mm. Descubierto, se relaciona con, bueno, la termodinámica, el electromagnetismo, ¿sí? También se relaciona con los avances tecnológicos, pero, a ver, es una aceleración de procesos. Es una aceleración de Ujú. proceso, es volver más cyborg, por decirlo así, a Mercurio, bien, y pareciese que es la única finalidad de Urano, acelerar los procesos, acelerarlos, a que haya un desarrollo, un progreso tecnológico, pero ahí también, y ahí está como el conflicto de esta conjunción, eh, no queda tan clara la finalidad como en pro lo humano, ¿sí? Parece como el que Mm. este desarrollo tecnológico nos va alejando de las ideas clásicas de lo que es un ser humano, ¿sí? Y Claro. Tauro, bueno, Tauro es un signo, porque se juntan acá, es un signo que nos conecta con la sensualidad, la materialidad, el deseo, el placer. Y también rige el cuello. Entonces, acá hay un recorrido de Urano, ¿cierto? Desde el ingreso del año 2018, justamente atacando este lugar anatómico que es el cuello. Y ahí nosotros podríamos desprender que hay un aumento, ¿sí? En estos últimos años de patologías relacionadas con el cuello, las cervicales, el bruxismo, ¿sí? Porque también rige esta parte de acá, la mandíbula, y la manera en que nos alimentamos. Hay un afectarse, y aquí claramente también quiero hacer hincapié, ni Júpiter ni Urano se sienten cómodos en el signo de Tauro, o son astros que tengan que ver con lo taurino, con toda esta explicación que doy. Ahí también te doy el pase, Juan, ¿cierto? Si quieres agregar algo a lo que Sí, expliqué. sí, sí. Em, ¿Y a por qué ver, pusimos estas tengo imágenes? Sí, a todo esto, ¿cierto? Porque sí, las pusimos. todo bien. Mira, tengo un pequeño, mi pequeño torpeo que tiene varios conceptos. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos también Urano es dentro de la mitología e incluso desde donde se aborda desde la psicología transpersonal, tiene que ver con el nacimiento, como con el romper la zona de confort y salir a un nuevo mundo, un nuevo espacio, ¿no? Entonces, hablamos entonces de la brusquedad, de la rebelión, de las reformas, las independencias, ¿no? Como salir de una matria, en el fondo,
También hablamos de las cooperativas, las ONGs, la aviación, los motores, la radio, la electricidad, como decía la Eve. También la psicología, el ocultismo de repente, pero como el ocultismo experimental, en donde encontramos la astrología, ¿no? Entonces también tiene que ver un poco con los procesos de la astrología que hemos visto en el último tiempo, con esta sobremasificación. La radiología, la quimioterapia también finalmente son elementos que se empiezan a desprender de acá. Entonces, ¿por qué también tenemos esas imágenes? Porque en esta conjunción con Júpiter también podemos ir viendo estos movimientos masivos de personas de un territorio a otro, como podemos ver entonces los procesos de inmigración, ya sea por guerras o por otras cosas que en lo particular, o haciendo un pequeño hincapié a lo que va a hacer esta clase, es que nosotros vamos a cotejar la información desde solamente lo que puede representar, no a lo que podríamos asociar y que después vamos a explicar con mayor notoriedad. Y bueno, Júpiter, además de lo que decía la Eve, ¿no? Podríamos agregar el idealismo, la religión, los sabios de un pueblo, como los filósofos de un pueblo, como, no sé, en Chile podría ser un Sublet, por ejemplo, o Maturana, o Naranjo. Y también hablamos de autoridades, ¿no? Autoridades intelectuales sobre todo, y temas de exportación, ¿ya? Entonces también vemos este proceso como de AliExpress, entonces por eso colocamos estas imágenes, porque, bueno, los juegos arcade vienen de estos procesos, el McDonald's, que ahí vamos a ver en términos de tiempo, pero el McDonald's también viene de un proceso muy Júpiter-Urano, entonces todo lo que acorte las cosas, todo lo que acelere los procesos, tienen una cualidad muy de esto que estamos hablando. Y en este caso el Internet, ¿no? Los drones, la ingeniería. Eso estaba pensando, ¿qué imagen podría entregarles a ustedes como para pensar en un Urano antes de la modernidad? Y pensaba, por ejemplo, que ayer veía justamente unos filósofos de Alejandría que uno de ellos creó, ponte tú, un espejo para la barbería y fue como el primer espejo que tenía como una válvula con la cual podías como subir o bajar el vidrio, ¿no? Entonces ahí acortaste un proceso que sería que alguien esté ahí mostrando o colgar algo, en el fondo como quieto, sino como el dinamismo de poder como acortar un proceso, guardar, cerrar, etcétera. Entonces, yo creo que eso podría complementar lo que está diciendo Evelyn. No Y sé si algo más que agregar no, antes de avanzar. yo creo que ahí dejaste como en el aire eh, respecto a profundizar y no intentar asociar cualquier proceso político o acontecimiento social político al, a un determinado ciclo o a una determinada conjunción o tránsito. Mm, Y esto lo conversamos con Juan, pero también lo conversamos un poco con Cata, ¿cierto? Que fue con quien hicimos un en vivo hace unos días, em, cuando está esta tentación de asociar y de relacionar un acontecimiento con un tránsito como una vía fácil, rápida, bien, muy uraniano también, ¿por qué no? mm, ¿Cierto? Es una manera en la cual estamos viviendo actualmente la astrología, como pasa algo impactante, algo que llama la atención en las redes sociales y en los medios, y por supuesto, si es que esto justo ocurre cerca de las fechas de un tránsito importante como es Júpiter-Urano, Saturno-Marte, ¿cierto? Que también tuvimos ese ciclo, Marte-Neptuno, asociarlo. mm. Saltándonos quizás el significado, y por eso a lo mejor ser tan insistente con explicar el significado de cada astro y lo que significa también Tauro, saltándonos quizás el significado del ciclo en sí o lo que ha representado en anteriores conjunciones. Entonces, acá pusimos esta frase: la asociación indiscriminada invisibiliza otro tipo de relojes, ciclos, técnicas que pueden sostener mayor influencia. O sea, antes de incurrir en esa tentación, que es una enorme tentación, en especial cuando queremos vender, cuando queremos hacer marketing, cuando queremos expandirnos, como Júpiter, respecto a los estudios de la astrología, hay que recordarnos eso. Y esta es como una parte más de filosofar de nuestra clase,
porque por supuesto tiene que ver con la opinión que tenemos a cómo se está haciendo astrología actualmente y cómo se están haciendo los análisis, sobre todo los análisis mundanos, ¿sí? Estamos bombardeados de información respecto a conflictos bélicos, y también esa es otra tentación, como, bueno, Júpiter Urano tiene que ver con algo bélico, con la guerra, ¿sí? Sí, total. E incluso llevamos esto también a los tránsitos, ¿no? Como el potencial que tienen ciertos relojes o técnicas para una real observación o un real acercamiento al fenómeno. Entonces, eh, eso es como un punto importante que se va a sostener por lo menos, porque ya la EVE tiene su canal, entonces este es mi video de creación de canal. Pero eso es algo que se va a sostener mucho acá y además la metáfora o la filosofía no la puedo desconectar de la imagen, entonces son engranajes, vivimos en múltiples engranajes, ¿no? Tenemos engranajes por encima de otros, más pequeños, más grandes, más chicos, entonces llama mucho la atención. Entonces, ahora como vamos a ir viendo también en términos de asociaciones, no nos vamos a aventurar a decir cosas o quizá vamos a teorizarlas, pero las vamos a descartar también a través de esto, a través de la real influencia que tiene un planeta, a qué asociaciones realmente tiene, y no porque algo esté conjunto en un lugar significa que todas las cosas están asociadas a eso, ¿no? También traer mucho la imagen como de los engranajes, yo creo que eso es lo más importante, por lo menos para mí en esto, porque siempre hay relojes activos, relojes que están moviéndose, como van a ir viendo ahora. Entonces, a partir de eso creo que no tengo mucho más que agregar. Y yo acá tengo una cita que quería extraer de un libro de Borbó, ¿sí? Por De André favor. Borbó, que también es uno de los autores por los cuales basamos un poco la observación del ciclo, ¿sí? Esclarecerlo y siempre citar, porque esto uno no se lo inventa. Como dijo Juan al principio, él estudió en una escuela de astrología, yo también estudié en una escuela de astrología, entonces es siempre importante citar. Uno también, cuando empieza a hacer sus propias investigaciones, le gustaría ser citado. Y acá Por dice, supuesto. por supuesto, ¿cierto? No, aquí no, nada de que decir que esto se me ocurrió a mí de la nada. Y acá hay una frase que dice, prever consiste, o sea, no una frase, una cita. Prever consiste en proyectar en el futuro lo que se ha percibido en el pasado o representarse para más tarde un nuevo conjunto, dentro de otro orden de los elementos ya percibidos. Pero lo que no ha sido jamás percibido y lo que es al mismo tiempo simple es necesariamente imprevisible. O sea, hay cosas que se nos puede escapar, ¿sí? Y es lo más maravilloso de esto. Podemos revisar acontecimientos, conjunciones anteriores, ciclos anteriores, pero por supuesto, y esto también creo que lo he dicho en otras clases grabadas, eh, que se repita una conjunción o en un signo, incluso puede ser muy cerca al mismo grado de la conjunción anterior o del ciclo anterior, no significa que vaya a pasar calcadamente lo mismo, porque siempre tenemos la posibilidad de esta fuga o de este escape o de este desviar hacia otro lado cuando se nos presenta un contexto similar, que es un poco también el análisis de ciclo. Yo creo que con eso cerrar un Sí. poco esta parte más filosófica de lo que son los ciclos y también como nuestra, nuestra visión, ¿sí? Ujú. La visión que tenemos en conjunto con Juan. Vamos a pasar acá a las herramientas como tal, a las técnicas. Bueno, Te sí, dejo aquí aquí. entonces hablando de ciclos, ¿no? Estábamos, y justamente en base a la cita que acaba de hacer la Eve, que, bueno, él fue, y por un tema de modernidad también, uno de los precursores de estos elementos que estamos viendo acá, que en este caso es un armograma. ¿Ya? Entonces, Barbeau y otros tuvieron la idea como de calcular las ondas, como de cuándo se juntaban, por qué. Y cómo no, asociarlo a algo estadístico, algo que pudiéramos como comparar con algo. Entonces aquí tenemos las conjunciones de Júpiter-Urano y respondiendo y acompañando lo que decía la Eve también, sería decir que claramente aquí pueden ver cómo todas las conjunciones no tienen los mismos picos o los mismos niveles de índice. Entonces,
Como pueden ver, por ejemplo, la de 1860, que es por ahí como en el 59, no tiene el mismo índice, por ejemplo, que la de 1955, por ahí que está. Perfecto, eso, muchas gracias. Entonces, como pueden ver, cada conjunción responde a términos distintos, tiene niveles de energía distintos, tiene domicilios, tiene decanatos, dodecatemmorias, tránsitos también acompañando eso. Entonces, son muchas las posibilidades multifactorial como para que nosotros podamos decir que cada vez que se junta va a tener el mismo impacto en los mismos lugares del planeta o en los mismos países, ¿no? Entonces, creo que eso podríamos sacar de esta carta, ¿no? Entonces, en esta investigación, si puedes dar un otro... no, eso, no sé si tú tienes algo que agregar en torno a los armogramas. Eh, claro, yo la técnica no la manejo tanto, pero sí en la lectura del análisis de ciclos de André Borba, eh, también me di cuenta como de que habían, ¿cierto? Por diferentes factores, algunas conjunciones o Júpiter-Urano o Júpiter-Sol, por ejemplo, que son ciclos más, que hay menos distancia entre uno y el otro. Había más potencia, como dice Juan, por diferentes factores. Y lo que también mencioné, voy a dejar linkeado el video, por si acaso, pero lo que también mencioné en la charla anterior es que en los mismos libros habla de que, por ejemplo, la conjunción de Júpiter-Urano o la seguidilla de ciclos que se dan en los años 80, una época muy importante, por lo menos para lo que es los últimos 200 años, o los últimos 100 años, diría yo, ya, para no ser tan atrevida, pero de los últimos 100 años para acá. Las de 1980 son bastante interesantes, hay un desarrollo muy urano de las tecnologías, un salto cuántico al respecto, y él habla de esto, como aquí hay una potencia por lo corto entre cada ciclo en términos de tiempo. Mm. Hay ciclos seguidos de Saturno, de Plutón, de Urano, ¿cierto? De estos planetas que también generan un impacto, una transformación, un cambio radical. En comparación a lo mejor, como bien dice Juan, a otros anteriores. Y bueno, Mm. al final de esta clase vamos a revisar qué tan impactante sí, ¿Sabes el qué? ciclo actual, ¿o no? Quería Dime. agregar solamente una cosita, pero como decía en términos de la psicología, ahí pueden ver también que en el 1900, que igual está como más poderoso el tránsito, literalmente ahí se creó la psicología como tal. Entonces, no es como comparable la conjunción de 1860, que está por esa línea también. Entonces, sí, total, es súper interesante este elemento. Sí, yo también lo encontré interesante porque me fijé en el de 1810 o 18, esto como 1820, ¿o no? Es cerca, es como 1818. Que justamente en 1818 me di cuenta que aparece el libro, se publica el libro Frankenstein de Mary Shelley, Ah, cha. y que este es el moderno Prometeo o el nuevo Prometeo, y Sí, habla de este como potencial riesgo de el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? O la creación o la posibilidad de que el ser humano cree algo, en este caso es esta criatura, ¿sí? Que al que Víctor Frankenstein le da vida, y ese potencial peligro, pero también como ese padre que es Víctor Frankenstein que abandona a su criatura o a su creación, es como lo creo pero lo dejo sí, a la sí, deriva. total. Y acá esta joven, porque tenía 20 años Mary Shelley cuando lo escribe, captura en este libro ese potencial peligro, ¿sí? De la creación científica. Y es el primer libro de ciencia ficción, aunque hay algunos autores que le roban el puesto y la corona, porque dicen que el primer Me libro de ciencia imagino. ficción perdón, de ciencia ficción es de Kepler, pero igual no deja de ser interesante y justamente en esa época de esta conjunción aparezca este libro. Y hace poco hubo como una reversión en el cine, o trajeron una reversión al cine de una reversión de Frankenstein, escrita por un escocés, que es esta la Claro, o sea, película. si no me equivoco, sería como
Era como Frankenstein, Metrópoli, y ahora está como esta de... Ah, Las de- criaturas extrañas, algo así. sí, Esa, ya, pero también interesante como que aparezca esta película justo, ¿cierto? sí, Este verdad. año, que es una reversión de Frankenstein. Ahí Y como que, tema. y que ayer como revisaba también Filón, que es un otro filósofo de la Escuela de Alejandría, literalmente creó el cine. Como que el cine al principio o su propuesta fue crear como una obra de sombras que se movían y su primera creación fue de 20 minutos, que literalmente era como colocar cositas frente al fuego y que eso mostrara como una película. Entonces, sí cumple con el término uraniano, ¿no? De invención, de muestra, ¿no? De juego también. Entonces, eso. Ahí avancemos entonces acá otra Sí. herramienta. Bueno, dentro del proceso de propuesta de lo que va a ser este ciclo de charlas que le estoy proponiendo a la EVE, podemos ver entonces que además de armogramas, en esta parte mundana, vamos a verlo también en relación a la astrocartografía y en este caso trabajar desde una manera más horizontal que azimutal. Y bueno, en esta parte, en el ciclo Júpiter-Urano del 41, que todos pueden relacionar, ¿no? Y relacionan mucho también, y se ha comentado un montón, la asociación con la guerra, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Y si bien en estos momentos hay guerra, por lo menos como hemos revisado cada uno aquí con sus propias técnicas, yo lo atribuyo a otros relojes, cero de Aries, cero de Capricornio. Entonces, hay otros términos, hay otras cosas que yo podría asociar, y aquí traigo el por qué era lo importante de hablar de los ciclos planetarios. Pero lo que sí yo puedo pensar con mucha notoriedad es la evolución notoria que tuvo Europa en términos de eh, armamentos bélicos que evolucionaron hacia cambiar el mundo que tenemos y teníamos hasta ese momento, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver en Europa, con mucha notoriedad, agarrando Italia, Alemania, y bueno, en casi todos los planetas, los países que están ahí, tuvieron una evolución de ingeniería en aviación, en tanque y así sucesivamente. Y por otro lado, en Estados Unidos también, bueno, vemos ahí no menormente lo que es el proceso plutoniano, ¿no? Y como dice también eso, muchas gracias, ese círculo está perfecto. Bueno, ahí empieza a desarrollarse lo que es el impacto también de la bomba atómica, ¿no? Entonces, acá vemos un proceso en el cual el cúmulo de planetas, porque si se dan cuenta, ahí hay un cúmulo de planetas, ese cúmulo de planetas permitió que se diera un impacto mucho más grande y, como decía la Eve, amplificara el fenómeno y develara otro suceso importante en términos de armamento bélico y que posterior también deriva en una guerra fría, ¿no? Así que no sé si tienes algo que aportar, Eve. No, lo dijiste todo. Bueno, ahí como, no, como lo veníamos desarrollando desde el principio, no es un solo ciclo el que nos habla de la Segunda Guerra Mundial, además que esto ya se venía desarrollando, o sea, comenzó la Segunda Guerra como tal, así que lo podemos marcar como con un hito, 4 años antes de la conjunción Júpiter-Urano, pero también aquí justamente ocurre esto de varias conjunciones, si no me equivoco, o sea, cerca de esos años, después diría yo, posterior, hay una conjunción Saturno-Plutón en Leo, ¿ya? Entonces, como siguen dialogando los ciclos entre sí, como no dejan de Wow. conversar, y acá también, como dice Juan, hay un cúmulo importante que habla de este desarrollo eh, de tecnologías pro o en pro de la guerra, que también lo tengo acá también como en mis notas, como tecnología para la guerra, para lo bélico. Eh, o por qué no decirlo, los estados, ¿sí? Los estados financian este desarrollo tecnológico para, por supuesto, conquistar y expandir sus territorios. Y acá
yo no quiero hacer ningún juicio ni ninguna crítica al respecto, deliberadamente, pero sí entender como que este desarrollo tecnológico y desarrollo científico está asociado en esta época a la guerra, al nazismo, ¿sí? También a toda esta campaña anticomunista que aparece después de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos, por son los que tienen el dinero. Entonces, la comunidad científica en general no encuentra otras maneras de financiarse si no es a través de estas becas o de un Estado que pone atención y le da esta cualidad a este desarrollo, que es lo que vimos, por ejemplo, también en esta película que se estrenó el año pasado sobre la historia del creador de la bomba atómica. No la piensa como una bomba, por supuesto. A él le llama la atención lo que se puede hacer a través de un átomo, lo que se, o como hasta el punto que llegamos microscópico de poder observar un átomo y su comportamiento, pero ¿de dónde iba a sacar el financiamiento si no era a través de un Estado que le interesa expandirse? ¿Sí? Mm. Y acá también hay una discusión, y pienso en Júpiter, ética, de hasta qué punto es tan positivo para la imagen de la ciencia aliarse tanto al Estado con la finalidad que tiene el Estado, que es controlar, mantener el orden propuesto o impuesto por los estados, o este tema como más colonizador de expandir su territorio o demostrar superioridad frente a otros estados o territorios. ¿Sí? Mm. O sea, aquí justamente empieza a ocurrir esta discusión ética pensando en Júpiter igual, ¿sí? Como, Sí, ¿no? Y también, como decíamos, pensar en solamente un año, este tema es bien difícil. Entonces, igualmente después de esto nace la ONU como la gran ONG mundial, ¿no? Entonces ahí vemos este impacto masivo uraniano de nuevo, generando una normativa marcial para las nuevas guerras futuras, ¿no? Entonces es importante este punto. Entonces, bueno, volviendo un poco a la propuesta que estábamos preparando para este canal, entonces lo vemos con armograma y si pueden darse cuenta, solamente por un término de Júpiter-Urano no pasa nada, como vimos anteriormente, pero si ahora yo le sumo primeramente Saturno, pueden ver cómo se dispara al doble en términos de impacto de esta conjunción y por ende por eso tiene esa cualidad tan notoria, por eso llegó a ser una guerra mundial. Y cuando le agrego Marte, que es el dios de la guerra, por supuesto, y que no puede ser como evitado, porque como volvíamos a decir, ¿no? Cada cosa con su cosa, ¿no? No vamos a mezclar peras con manzana. Entonces, agregando a Marte también, ¿no? Si bien ya tenemos otro tipo de cosas y probablemente eso tiene que ver también con términos armamentistas, otro tipo de guerras y etcétera, ¿no? Eh, sí podemos ya empezar a teorizar que, o yo por lo menos ya empiezo a descartar la teoría de que hayan guerras producidas hoy en día por esta conjunción en el futuro, descartando el 80% de los videos que vi, probablemente. Pero bueno, no sé si tienes algo que agregar. no, está, es suficiente Entonces podemos pasar, podemos de pasar. adelante. Bueno, acá respecto a la conjunción de este ciclo, ¿sí? Que cuál es, por qué está siendo tan analizado, no saltamos aquello. Bueno, Júpiter-Urano en el año 41 se juntan en Tauro. No en el mismo grado, y como decía también Juan, con el armograma es como hay que analizar también el grado, el decanato, la caída, etcétera, ¿sí? No, no porque esté en el mismo signo vaya a ocurrir lo mismo, también esto lo venimos desarrollando en toda la clase, pero es bueno recordar el contexto histórico. Bueno, había una guerra en curso, la Segunda Guerra Mundial. Justamente en ese año, en el 41, Alemania intenta entrar o expandirse hacia Rusia a través de Ucrania, un territorio que actualmente también está en una guerra, ¿sí? Ujú. Y justamente dentro de ese año, si mal no me equivoco, sino el siguiente, ocurre esto de este acontecimiento de Pearl Harbor, ¿sí? Ujú. Sí, sí, sí.
ya Sí, porque que, eso hace que los estadounidenses quieran defenderse con todo lo que tenían, que en ese momento era esta experimentación de la electrodinámica molecular, ¿no? y esta guerra así como entre Japón y Estados Unidos marca, vamos a decir, justamente en este año, no, nuevamente, no tiene que ver solamente con la conjunción Júpiter-Urano, pero sí que nos recuerda a lo que ocurre con Japón en específico, como marca un destino este enfrentamiento con Estados Unidos en términos bélicos, pero también en términos de desarrollo tecnológico, que vamos a profundizar un poquito más adelante. Y acá puse la imagen, por lo menos lo estuvimos conversando también con Juan, de esta máquina como un prototipo de computadora de criptología, ¿sí? Que se llamaba Enigma, el de los alemanes era Enigma, y los británicos, de la mano y liderado por Alan Turing, que fue, vamos a decir, contactado por el Estado, por la milicia, por militares ingleses, lo contactaron y lo reclutaron para desarrollar una máquina que le hiciese frente a Enigma, que ya había, vamos a decirlo en términos modernos, había sido hackeada a la Enigma a nivel terrestre, también a nivel aéreo, pero marítimo seguía funcionando y seguían enviando misiles o ataques a través del mar, que nos recuerda a Neptuno, por cierto. Y Mm. acá, justamente en el año 41, el 7 de mayo, logran interceptar y decodificar o hackear la máquina Enigma y evitan también un atentado, los ingleses. Y de aquí en adelante se abre, vamos a decir, un portal en desarrollo tecnológico y en desarrollo computacional, ¿sí? Total, Y me sin parece duda alguna. como un hito que, por supuesto, no es algo que se viniera desarrollando solamente el año 41, es anterior, por lo menos desde el año 37 en adelante. La máquina Enigma es anterior al 41, los alemanes la desarrollaron mucho antes, a principios del siglo XX, pero sí marca un hito de por lo menos esta masificación, ¿sí? Porque pasa a ser de conocimiento público. Mm. Como también un punto histórico importante y que coincide, ¿sí? Porque justo esta intercepción de esta máquina, o sea, perdón, de este atentado alemán hacia los ingleses ocurre el 7 de mayo, es como días antes de la conjunción. Y también nuestra tentación podría ser, bueno, esto tiene que ver totalmente con Júpiter-Urano, pero no, hay aquí un dialogar y una conversación y un recorrido anterior. Mm. Así que yo no sé si agregar algo más, ¿cierto? Me parece que es No, un todo bien con contexto eso. que ayuda bastante como a entender lo que ocurría como históricamente. No, aquí no alcanzamos, porque esto es una pincelada, por supuesto, en la clase, a analizar a lo mejor el contexto latinoamericano, pero por supuesto que se veía afectado por lo que estaba ocurriendo, así que... Pero también porque todo Total. llega más tarde, así que también este desarrollo tecnológico de que hablaba Juan en Europa llega después, ¿sí? Y avanzamos con el siguiente ciclo que nos parece bien importante analizar, que es el de Júpiter-Urano del año 83. Bueno, me parece los años 80 que ya también lo venía adelantando y lo veníamos adelantando por las otras herramientas, muy importante, ¿sí? El siglo XX es como en términos uranianos, esta época es importantísima. Y en el año 83, y hacer este tamiz o este filtro, porque hay un montón de acontecimientos en los años 80 que son interesantes de análisis, pero para hacer este tamiz, está, por ejemplo, que el año 83 se da el foro Telecom, se habla del desarrollo tecnológico, lo de telecomunicaciones, que se asocia mucho a Urano, y en este foro, ese año hace su entrada triunfal China. ¿Bien? O sea, acá estamos igual hablando de el ingreso de Asia como potencia o China como potencia en telecomunicaciones e informática. También otro hito importante respecto al telecom de este año es la bajada en precios, pienso ahí como un tema económico, la bajada de precios de las llamadas telefónicas y las llamadas internacionales. Mm. Queda establecido justamente también en el año 83.
y la aparición de una computadora, la primera computadora doméstica, de la mano de la empresa IBM, que estaba en una batalla, en un round cuerpo a cuerpo con Apple. Mm, En ese entonces, Apple lanza el prototipo Lisa, pero es un fracaso rotundo por lo caro que es. mm, Y acá la idea, pues si es un prototipo doméstico que fuera asequible, y aquí en este round gana IBM. Y que el hecho de llevar algo como esta tecnología a un contexto doméstico, por supuesto que marca un precedente importante para lo que hoy en día significan las computadoras, los smartphones en la vida de las personas. También olas migratorias, porque en el año 80 todavía, por supuesto, hay diferentes conflictos bélicos masivos, ¿sí? mm, Todavía siguen existiendo genocidios, ¿ya? En África, por ejemplo, en Asia, en lo que conocemos como Medio Oriente también, y en Latinoamérica, ¿sí? Todavía estaban y habían instauradas varias dictaduras en ese entonces. Y en paralelo, pensando en Europa, pensando en Estados Unidos, un potencial, porque esta conjunción se da en Sagitario, un potencial desarrollo o masivo desarrollo de el turismo de la mano de la mejora de los aviones y de la tecnología aeronáutica para el turismo, para el placer. ¿Sí? Entonces eso como contexto del año 83 y la importancia que tiene, porque también la conjunción Júpiter-Saturno de que se dio 2 años antes, se da en Libra, a diferencia de las conjunciones Júpiter-Saturno anteriores que se daban en signos de tierra. Es como también, eh, por decirlo, un ciclo Júpiter-Saturno que se desmarca de los otros que son en elemento tierra. mm. Total. Solo por agregar, solo por agregar y para empezar a plantear lo que va a ser también la predicción, en esta época, el noviembre del 82 ya llegando al 83 también se crea Atari. Y Atari finalmente revoluciona con el Sega y con el mundo arcade todo el mundo tecnológico a través del juego, a través del goce, a través de los placeres, de la diversión, ¿no? Como muy jupiterial también. Entonces, y como decía la Eve también, con este tinte sagitariano que permite un poco ya entrar a los planos de la diversión tecnológica, de viajar también, de acortar, como hablábamos, ¿no? Todo esto nos habla de ir acortando procesos, ¿no? Antes uno se demoraba kilómetros, días en mandar una carta, ahora tenía el internet, ahora empiezan a cortarse muchos procesos, empieza el fax también, entonces todo eso ya empieza a evolucionar, no por nada se le asocia que Urano es la octava superior de Mercurio, no es como un super Mercurio en esos términos, entonces eso, eso por agregar. Avancemos entonces en las técnicas que hemos ido. Súper. Entonces, aquí en el ciclo Júpiter-Urano que estamos abordando, tengo esta imagen que está con todos los planetas, como les digo, como se puede ver, pero si podrías avanzar una más, si no me equivoco, creo que está ahí entonces, lo importante es que con lo que yo quiero trabajar o con lo que vamos a trabajar en este canal es siempre afinar directamente hacia dónde debiera ocurrir algo. Entonces, en ese lugar, vemos que Urano-Júpiter está golpeando las costas de Perú-Ecuador, como también está pasando por Cuba, también por lo que es las costas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Entonces, si puedes adelantar una más. Entonces, bueno, Avanzos. en este sentido, sí, tenemos como revoluciones políticas, tenemos todo un sistema de rebelión política en esos sectores, y ahí la Eve ya va a comentar un poco de este proceso en Chile. Sí, antes también que voy suplementando harto el tema del contexto histórico, lo que estaba ocurriendo en las latitudes donde toca la conjunción Júpiter-Urano. Eh, Justamente toca por el bajo cielo a lo que decía Juan, que es
parte de Ecuador, Cuba y Miami. Y también Miami es un destino como Mm, lugar de, dentro de estas olas migratorias que venían de Centroamérica. Es un destino que se populariza aún más entre finales de los años 70 y en los 80, ¿sí? total. Como una tierra prometida, calurosa, amable, y hasta el día de hoy es un lugar que abraza y aloja, no sé si abraza, porque abraza a lo mejor es muy cariñoso, pero aloja una gran comunidad latina y donde, sí, porque no sabemos cómo se están dando las cosas en términos legales y Claro. en este momento, no tengo tanta información, pero sí aloja una comunidad latina, latinoamericana bien importante, Miami, ¿sí? Entonces ahí pensándolo como, Y se muestra como una señal de éxito, como de logro, como de llegar a Miami. Entonces, habla mucho de ese Júpiter, ¿no? Como del goce, como del logro, como eso es Júpiter en general, ¿no? sí. Y también está como, esto también lo conversé en la charla anterior, o en charlas anteriores, que Júpiter-Urano es una conjunción también en la cual se asocia al capitalismo, a regularizar el capitalismo o a Mm, masificar el capitalismo neoliberalismo, a esos movimientos neoliberales. Y Miami también es cuna de aquello, ¿cierto? Porque está este tema que dice Juan de el exitismo, ¿sí? Como ser exitoso, tener un bonito departamento en la playa, cosas que se van replicando también en otros territorios como modelo, ¿sí? O como forma de expresar este éxito a través de la posesión de esta imagen. ¿Sí? Lo dice como una imagen porque no sé si de repente es la posesión física de un departamento en la playa, pero por lo menos proyectar en imagen que soy exitoso teniendo una linda vista, ¿sí? Días soleados, no hay nada que me nuble mi semana, ¿ya? Toda esta imagen, esta proyección podría también algo que se desprende de este ciclo. Y el otro lugar que toca es Asia y bueno, justo lo que estaba comentando, ¿sí? La entrada de China al Telecom o a estos foros internacionales y de Asia también como potencia tecnológica. Avanzamos igual a lo que ocurre en Chile. Quisimos hablar aquí, esto muy brevemente, nos da para mucho más, quizás para otra charla, pero esta conjunción de Júpiter-Urano del 83 se da en el ascendente de Chile, muy cerca de Saturno natal. Acá está la carta. Eh, y acá justamente en este año empiezan a aparecer o se empiezan a dar varias manifestaciones contra el dictador, contra Pinochet. Aparece un brazo armado del lado de la izquierda, ¿sí? Que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. eh, una respuesta a estas manifestaciones que eran pacíficas, pero como decir, bueno, vamos a tomar una vía o vamos a acelerar, ¿sí? Este proceso a través de la vía armada y en la contrarrespuesta de la derecha liberal es más bien reconocer como hitos el desarrollo tecnológico y al empresariado que empieza a invertir supuestamente por la seguridad que proyecta el dictador hacia los otros países. Y este es un discurso que está latente hasta el día de hoy, que Pinochet ayudó al desarrollo de un país moderno, de nuevas carreteras, que el empresariado internacional se interesa por este país gracias al mandato, que mandato es muy también eh, muy patudo decirlo, es muy chileno, a la dictadura de Pinochet. Entonces, estas derechas o estos partidos, porque parecen cuatro partidos, entre eso la UDI a finales del año 83, es la fundación de la UDI es a finales del 83, perdona, ahí lo dije bien. Y todos estos cuatro partidos de derecha son más liberales, más modernos, pro desarrollo comercial y también pro privatización. Es decir, este distanciarse del Estado regulador, ¿sí? Que es lo que propone más los partidos de izquierda. Justamente son los años 80 en general, pero en el año 83 con estos partidos que se empieza como a masificar estas ideas liberales, que hoy mm, tienen un revival, ¿cierto? Lo tienen, mm. claramente tienen un revival en Sudamérica también.
Entonces, también quería marcarlo como hito, porque no por nada la conjunción se da en el ascendente y quizás para este territorio, para América, pensando que la niña pasa por Norteamérica, las costas de Sudamérica, es altamente relevante. Mm. ¿Sí? Avanzando un poco ya, ¿cierto? A lo que estamos viviendo hoy, yo aquí Eso se nos copió, dale no. ¿sí? Te doy el pase, no sé si hay algo que No, quisieras nada agregar que agregar respecto a acá. esta época de Chile. No, todo bien. Ahí Juan yo creo que está craneando que bueno, para la próxima charla seguro que esto da para más. Yo también estoy de acuerdo que nos da para más análisis. Lo que yo quiero abordar también, si podrías como adelantar una más, es que, bueno, aquí se nos mezcló un poco el tema, pero si se dan cuenta, en el 1983, en, en Ecuador, pegó el fenómeno del niño demasiado fuerte en ese momento. Entonces, por qué lo quiero abordar? Porque en el fondo es importante observar que al estar esto asociado a fenómenos también naturales, la electroconductividad y los procesos de calor y frío, como en mezcla, como termodinámica, sí tuvo un súper impacto en las costas de Perú y de Ecuador. De hecho, si no me equivoco, murieron miles de personas en ese momento por estas crisis. Destruyó muchas viviendas, infraestructura vial, mucho tema de cultivo. Entonces, eso también se convierte en una de las cosas que vamos a utilizar para predecir, y el tema de la agricultura, que se afecta en términos de expansión, exportación y exportación vía Internet, que sería lo que estamos viendo. Ahora vamos a ir. Sí, ahí se mezcló un Entonces, poquito con el, pero actualmente estamos con el fenómeno del niño de nuevo, ¿o no? sí, sí, de hecho tiene un ciclo de 7 años, que es justamente un ciclo uraniano-saturnino, entonces también llama la atención, ¿no? Tiene una cualidad bien particular. Vamos entonces con Bueno, el ciclo actual. aquí, Sí. acá tenemos entonces la astrocartografía del 2024. Y bueno, como pueden ver, hay como tres lugares en los cuales yo fortalezco mucho lo que va a ser los pronósticos de este año, pero yo me la estaría jugando primeramente por el Atlántico en relación a Brasil. Si podemos ver ahí, perfecto. Entonces, entre Sao Paulo, Recife, va a ocurrir algo que probablemente va a aumentar, como decía la Eve, el turismo en ese lugar, va a llamar mucho más la atención, va a tener un auge notorio en términos de visita. eh, Prontamente vamos a estar escuchando cosas en torno a eso. Y porque eso pega en el medio cielo y en el bajo cielo en la casa 4. Esto estaría entonces cayendo cerca de Melbourne, en Australia. Entonces también vamos a ver un auge notorio entre ese sector australiano y también entonces en términos tecnológicos, y algo que también dijo la Eva anteriormente, cómo es que la tecnología la llevamos al hogar, cómo es que la tecnología la llevamos a nuestro cotidiano. Entonces, al estar esto en Tokio, en Japón, como ya sabemos que es una cuna de la tecnología, vamos a ver cómo todos los avances que ha tenido Japón en estos tiempos van a empezar a implicarse en probablemente en su diario vivir. Agregando a lo que comentabas de Brasil, también como cuna de tecnologías, recordar entonces como Júpiter, Urano, perdón, Júpiter, Urano tiene que ver también con políticas o visiones más neoliberales, ¿sí? O conocidas como de derecha. Al que toque Brasil, ¿cierto? No solamente a lo mejor podría estar hablando de un potencial en términos de turismo, como toca Tauro,
y esto me parece, y como me comentaste tú, Juan, es el Amazonas o parte del Amazonas, Ujú. lo que está pasando con la agricultura, con los cultivos, con los transgénicos, con la, con este ecocidio al Amazonas, ¿sí? Mm. Por más que está mega conversado, dialogado y hay documentales, videos y de todo tipo de información al respecto, parece que en términos de política no está ocurriendo nada en pro de cuidar o en pos de cuidar esta área, ¿sí? Que es uno de los pulmones verdes del mundo más importantes. Entonces parece Mm. que por más información que tenemos, no se está haciendo mucho. Entonces, claro, a lo mejor sí podría haber algún tipo de situación que movilice políticamente o ponga en el tapete nuevamente el tema y lo haga más urgente, ¿por qué no? O también a propósito de este ecocidio que ocurre en Amazonas, aparezca alguna comunidad científica, ¿cierto?, que proponga alguna manera de cuidar este espacio, ¿sí? Total. Ya, entonces también ese como sería una posibilidad. Estas son posibilidades que vamos abriendo acá con Juan para este nuevo ciclo, que son 14 años. Seguramente cuando venga el próximo vamos a entender mucho más de qué trataba, ¿sí? Pero en relación a que es en Tauro, ¿por qué no también mencionarlo? Yo respecto a lo de Australia, sabemos que Australia es un lugar que también aloja mucha gente migrante de Latinoamérica, Ujú. de Asia y algunas partes de África. Y también yo no tengo tanta información al respecto por ahí en los comentarios y si nos quieren contactar, personas que están viviendo en ese territorio, que justamente migraron a ese lugar, quizás algo está ocurriendo con esas políticas también, ¿cierto? Como a lo Mm. mejor volviéndose más restrictivas o al revés, o también a propósito de todos estos conflictos bélicos y genocidios que están ocurriendo en varios lugares, están recibiendo una ola migratoria muy grande porque es uno de los puntos que también toca la conjunción o Júpiter-Urano en sí mismo. Mm. Creo que también lo mencionamos al principio. Eh, yo nada más ahí tendría que aportar como en términos Muy bien. geográficos sí, de la conjunción. Avanzamos acá a los pronósticos internacionales, ¿cierto? Que tú tomaste a dos, o sea, dos territorios en específico y entre eso está Japón, Japón. ¿cierto? Entonces, como pueden ver, cae justamente en el bajo cielo esta conjunción Urano-Júpiter, que tiene que ver con la agricultura. Entonces, puede que hayan revoluciones en relación a eso. Y como llega el ascendente, bueno, en la izquierda podemos ver la carta de Tokio y a la derecha podemos ver el movimiento. Y en este movimiento, yo estoy hablando de que el 6 de agosto del 2028 vamos a estar viendo entonces la llegada del ascendente con Plutón a Urano-Júpiter y ahí yo creo que va a haber algo importante en términos de tecnología, en términos bélicos, de guerra, en términos también de sucesos en torno a la agricultura, puede haber algún suceso importante en relación a fenómenos climáticos fuertes que traigan esta bruma plutoniana. Entonces... eso podría decir en relación a este pronóstico internacional. No sé si tienes algo más que agregar, si no podemos avanzar. Yo agregaría que, bueno, también lo comentamos, yo creo que por eso fue así una pincelada y lo traemos ahora a colación, que el Japón había cambiado su destino en términos también bélicos a Mm. propósito de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tú mencionaste como hay un potencial con Plutón en términos bélicos, claro, Japón, perdón, Japón, por Plutón. Eh, pero acá, por ejemplo, Japón posguerra como renuncia a las guerras vistas desde el Mm. lugar tradicional, pero a lo mejor el tipo de guerra que se levantaría en estos territorios asiáticos no es como un avión o guerras químicas, sino a lo mejor es desde este lugar más de la realidad virtual o desde el internet. Total. Claro, pensando también que es Plutón en Acuario, que a lo mejor ya eso, las guerras Mm. se van a dar en el aire. Entonces, claro, Japón Puede que renuncia a las aparezca, armas.
pero Puede que propongan una criptomoneda nueva también podría ser. por supuesto, sí, también es algo que podría pintarse a propósito. Entonces, creo que también si pensamos como Japón, que vaya a volver a utilizar las armas o entrar en conflictos bélicos desde el lugar tradicional, claramente no, pero sí desde este lugar nuevo o moderno o uraniano, ¿sí? Mm, Porque renunciaron a todo este tema posguerra. mm. Ya no quedaron súper mal, ¿cierto? Como territorio, como Sí, nación, como pueblo, después de la bomba atómica. Pero eso no significa que no puedan hacer un contraataque desde el tema del desarrollo tecnológico, como potencia tecnológica. mm. Eso Va a no hemos querido como transformar, ahí. va a transformar la imagen que tenemos de Japón. Eso sí, sin duda va a ser Mm. notorio. Y en términos de, Antes bueno, como, sí, como también otras cosas que podrían ser como pronóstico, que ya algo que se está desarrollando ahora, lo que mencionaste de las criptomonedas, que tuvieron como un mm, evento justamente el mismo día de la conjunción, ¿o no? mira. Sí. Bueno, también aumentó mucho el precio del Bitcoin. Bueno, como ahí pueden ver también, Urano es mucho de estas aplicaciones de alimentación. Entonces, los temas de Rappi, de Uber Eats también probablemente van a tener un movimiento importante en temas de legislación, en temas de rebelarse en torno a su ilegalidad también. Y bueno, los procesos de inmigración yo creo que están súper expuestos ya. Creo que tanto internacional como nacionalmente, como decía la Eve, son cosas que están haciendo y están elevando, para bien o para mal, formas políticas ya de una moderna tendencia a la nacionalización, diría yo, ¿no? Como que hay una nueva, es como un nacionalismo moderno, diría, incluso como Mm. Es como ese es. revival que te comentaba de la derecha, claro, la respuesta a estas Sí, pues. olas migratorias por los Mm, diferentes conflictos internos de cada territorio y los conflictos bélicos que se están desarrollando es más como el cuidado de la libertad personal, como cuál es la respuesta a que hayan personas de diferentes costumbres o culturas habitando un mismo territorio, es como defender lo individual. Ya no es esta unión del país así como tan jupiteriana o tan neptuniana de, bueno, somos chilenos, 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 ¿verdad? Somos un territorio donde todos convergemos en la misma idea de país. No, eso ha ido como mm, fragmentándose. Sin embargo, lo que sí es hay como un resguardo de la propiedad privada aún mayor, como ver al otro como un enemigo, potencial enemigo, porque viene de otro lugar, pero en vez de defendernos como comunidad, que tampoco siento que haya que defenderse, pero ya, pero en vez de ir hacia ese lugar como defendernos como comunidad, cada uno defiende su pequeño territorio, que es muy Urano, ¿cierto? Que hablabas de, lo dijiste al principio y me encantó que es como independizarse del Estado, distanciarse mm, del Estado. Claro, es como si, bueno, el Estado no está haciendo nada, entonces yo defiendo con diferentes tecnologías, que dron, alarma, cámara, mi pequeño territorio de esta gente que viene de otros territorios. Y esto es un revival que la derecha, por supuesto, está tomando fuerte, como de darle más libertad a las personas de defenderse, y aquí está lo potencialmente peligroso de darle armas o tecnología a la gente para esto mismo, para este propósito de defenderse de lo extranjero o lo otro. O sea, mm, y yo lo veo como algo también relacionado con la conjunción Júpiter-Tauro, que nuevamente se entrelaza y se teje con los otros ciclos, ¿sí? Eh, Eso respecto al análisis de la migración. Y avanzamos un poco, ¿cierto? Los pronósticos, a mm. propósito de, bueno, eso como pronóstico internacional, ahí pusimos una imagen del proyecto Nimbus, ¿cierto? De cómo se está, cuál es la posición política y ética que está presentando ingenieros informáticos, informáticas, personas que son científicos, científicas o están relacionadas con las telecomunicaciones, cuál es su posicionamiento político frente a estos genocidios, a estas guerras eh, que se están dando en diferentes lugares, ¿sí? Que es lo que comentaba yo, como
se abre esta discusión en 1941 y ahora es como, bueno, ¿qué pasa con esta comunidad que finalmente es muchas veces reclutada para estas carreras armamentísticas o estas guerras? Mm, Por eso ahí lo puse. total. Y vamos como terminando y cerrando esta Sí, clase vamos con lo con último. lo local. Sí, con el pronóstico nacional. Creo que en este caso también me aferro mucho que hoy día estoy como medio tranquilo en términos de tirar algo así como concreto, pero sí que en esta propuesta estoy dejando una posible opción para el 27 de mayo, porque ahí Urano, Júpiter van a llegar al medio cielo en Chile, en Santiago de Chile. Entonces ahí yo creo que algo en relación a temas tanto de tecnología financiera, tanto en términos como monetarios internacionales de exportación, van a tener un cambio notorio. Y lo que a mí me también podría pensar y que puede ocurrir por la naturaleza de la casa 8 con la que lo veo es algún desastre climático importante. Ahora, si puedes adelantar un poquito la imagen, em, también necesito, eso, también necesito observar que hay dos formas de contemplar esto. Está la hora universal y está la hora de Chile. Entonces, esa va a ser la propuesta, por lo menos en esta masterclass, que sería hablar de la propuesta universal como la hora universal, y esto sería el 15 de noviembre. Por ende, bajo lo que yo digo, el próximo año, si es que mm, y en torno a lo que va a ser el camino del canal. Si es que ocurre algo y ocurre en noviembre, me llevo más por la hora universal, y si calza en la imagen anterior, se podrías volver en mayo del 2025. Ya estaríamos hablando entonces de que aquí en este canal vamos a hablar de horario universal más que horario chileno. Pero nada más, eso. Súper. Me, me parece, sí, a como a ponerle atención a esas fechas, siempre recordando qué significa Júpiter y Urano, ¿sí? Por lo más majadero que suene, pero de no desviarnos, porque por supuesto que todo el tiempo están ocurriendo acontecimientos. Hoy día cuando estamos grabando, estamos grabando con Juan, hay una situación nacional bastante compleja, ¿sí? Hay un territorio en este momento dentro de este país en guerra o en conflicto, que es al sur de Chile, que no significa que al norte también no esté viviendo sus propios conflictos. Entonces, claro, están ocurriendo simultáneamente muchas situaciones, pero esos acontecimientos responden a un ciclo y tener como ojo con cómo abordarlos y analizarlos, ¿sí? El llamado es, por más uraniana que esté la cosa, a respirar, ¿sí? A darle una vuelta, a observar lo que ha ocurrido en anteriores ciclos, ¿sí? Encontrar esta relación, pero con mucha más calma y más pausada. Yo a mí se me olvidó una cita, o sea, no una cita, sino que se me olvidó un dato que yo lo encontré, pero espectacular. Ya, estoy como dato, no es dato rosa, te voy a poner dato gris, que quiero poner respecto a la conjunción de Júpiter-Urano. Se habla harto de la realidad virtual, de la tecnología, de la inteligencia artificial, del desarrollo de robots, ¿sí? De estas máquinas humanoides o de estas extensiones del cuerpo desarrolladas con tecnología o con metal o con electromagnetismo, ¿ya? Lo electrónico. Entonces también uno de los conceptos que aparece en los años 80 es los cyborg, que lo dije ahí como Mercurio cyborg, o los cyborg de Mercurio sería Urano. Cyborg aparece más fuerte en los 80, no significa que no ocurriera, o sea, no estuviese como concepto siendo desarrollado antes. Sí, en el siglo XX, por supuesto, pero con más fuerza en los años 80, desde ese concepto cyborg se desarrolla harta literatura y cine, ¿ya? Y una de las escritoras que siempre es citada a propósito de este movimiento es Donna Haraway.
que nació en el año 44 y que lanza el manifiesto Cyborg el año 83. Mm, mira. La traigo ahí como a colación a propósito de traje a otra autora que es Mary Shelley, que escribió Frankenstein. Aquí tenemos, ¿cierto? Para un ciclo Júpiter-Urano anterior, ¿sí? A este del 2024, el del 83, que me parece bien relevante, este manifiesto Cyborg, que nos abre posibilidades, una imaginación, eh, diferentes aristas de lo que significa esta relación ser humano y máquina. Lo dejo también ahí como abierto para que lo investiguen, lean este manifiesto, vean en qué está, ¿cierto? Esta corriente de los cyborg, de humano-máquina, o de este humano que quiere ser desplazado con todo lo que significa ser humano, con la carne, con el cuerpo, Tauro, por esto que es una máquina que al parecer no presenta errores ni fallas. Así que es una discusión que se está dando harto en el último tiempo, a propósito de lo de la inteligencia artificial y de cómo esto reemplazaría o desplazaría ciertas labores. ¿Sí? Me Ah. parece muy Júpiter y Urano también. Ahí que se me estaba yendo del tintero y no podía dejarlo No, escapar. importante, importante. De hecho, también trae otro diálogo que es la visión de Júpiter, Saturno en Acuario, porque también hay otros que hablan que ese ciclo pertenece a eso también. Entonces, es importante verlo, sobre todo por la intervención corporal con con ese tema y la creación de los nuevos cuestionamientos, como había leído de un gran astrólogo chileno que era que a través de Saturno-Júpiter y probablemente con esto de Júpiter-Urano, se empiezan a cuestionar los primeros como, y que lo he visto también, como gente que duda de la inteligencia artificial, otros que dicen que es algo maligno, y otros dicen que no, que es una revolución ultra coherente. Entonces, que sea un tema de diálogo futuro, ¿no? Terminamos nuestra Sí. clase. Vamos a dejar ahí, por supuesto, a que atentos a las dudas que tengan, ¿cierto? De los temas que han sido tocados, también súper abiertos a recibir cualquier otra temática que consideren que se asocia a la conjunción, ¿cierto? Todo lo que se pueda suplementar y aportar a esta lectura, felices de poder escucharlo y leerlo. Y con esto yo te doy las gracias también de haber querido participar de esta clase, de haberla desarrollado como clase. Te agradezco la generosidad igual de co-crear este espacio y esperemos que, bueno, ahí lo dijo Juan ya, porque nos vamos a juntar de nuevo, Sí, claramente. así que ya estoy mirando Saturno-Neptuno, así que eso, yo por lo menos no tengo nada más que agregar, muy feliz de este espacio, este es el primer video del canal, así que nada, que sea uno de muchos. Sí, Así muchas que gracias entonces. Que tengan una bonita semana.